Buenas, espero que la estén pasando de maravilla. Algo que nos define como seres humanos es la capacidad de razonar, reflexionar y cuestionar nuestro entorno. Eso ha sido parte esencial como sociedad y grandes revoluciones en cada aspecto de nuestra vida nacen porque alguien se cuestiona lo estándar en ese momento, como la Tierra plana, que la Tierra es el centro del universo, toda la historia de la medicina y cada avance científico se deriva de que alguien no estaba de acuerdo con algo. Pero hoy veremos la otra cara de la moneda, donde las ganas de salir del molde se vuelve más un impulso de idiotez y ganas de ser diferente solo por ser diferente, único y detergente. Y eso da cabida a teorías conspirativas, una más interesante que otras, pero aquí estamos para hablar de lo más absurdo, improbable y fumado de internet, donde el simple razonamiento de estas te da cortocircuito en el sentido común. Así que pónganse cómodos, busca una refrescante bebida y en serio hay gente que cree que la luna no existe y es una proyección de luz. Sí, vamos a ese nivel. ¡Empecemos de una vez! Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man. No time to talk. Music loud, women walk, been kicked around since I was born. Esta teoría nace a raíz de otras ideas como el gobierno nos observa, lo cual no es tan mentira, y que los animales no están fuera del radar de los gobiernos para ser usados por propósitos poco éticos. Y consiste que los pájaros en realidad son drones hechos para vigilar a las personas, asociando más que todo a las palomas porque es la especie que más vive en ciudades. Pero la teoría va más allá, explicando que, ojito, si son mecánicas de cable y electricidad, ¿cómo se cargan? Pues con los postes de luz, como los iPhone con los cargadores inalámbricos, se colocan, se cargan y desde allí vigilan. Buenísimo. Y además, esta teoría se refuerza porque hubo un update en las aves. Sí, y sucedió que en la pandemia, como había poca gente en la calle, se aprovechó para cambiarle las pilas y mejorar los modelos. Ya decía yo que las palomas que me cagaban cuando pasaba por debajo tenían como que más precisión y le bajaron el cooldown de recarga. Esto es algo muy común en las teorías conspirativas y es que son inconsistentes unas con otras. Primero dicen que son de carga y luego dicen que son de pila. Y aparte, instalaron las redes 5G porque con eso se puede maniobrar mejor. Nada de mejorar internet, fue para mejorarle la trayectoria de vuelo a las palomas. Y encima, los ornitólogos, la gente que investiga aves, no son científicos, sino ingenieros de drones. Esta teoría me parece bellísima porque si desenchufas el cerebro vas a decir... tiene sentido. Y aunque podría estar en puestos más arriba, no quiero ser yo quien los desilusione, pero esta teoría conspirativa fue hecha en forma de sátira por un tal... Peter McIndoe. Con esa iniciativa de burlarse de otras teorías conspirativas, salió un día en una marcha feminista con un cartel en 2017 y alguien le tomó una foto y se viralizó y que se transformó en un proyecto muy redituable por su merchandising con el eslogan "los pájaros no son reales". Y más que simplemente ser algo por los jajas, ayuda mucho a las personas a entender cómo funcionan estas teorías conspirativas que pueden volverse en cosas sectarias o ayudando a personas que tuvieron familiares víctimas de ello. Y de nuevo, una sátira que critica las ideas extremistas como partidos políticos. Por eso lo dejo en este lugar, porque no nace como una idea genuina, pero como está construido es buenísimo. Y es algo que quería que estuviera en el top cuando lo leí, aunque no dudo que haya personas con menos de 2 dedos de frente que se lo hayan creído. Estos puestos son dos teorías en una, porque una deriva de la otra. Primero vamos a hablar de la mítica teoría de Walt Disney, el creador de Mickey Mouse y de las mismas bases de Disney, de allí su nombre. Este fallece a causa del cáncer un 15 de diciembre de 1966, pero ¿y si no? ¿Y si fue criogenizado para resguardarlo y en un futuro poder reanimarlo y curarlo? Y es más, se dice que está allí congelado debajo de las estructuras de Disneyland, California. Algunos dicen debajo del castillo de Cenicienta y otros debajo de las
atracciones de Piratas del Caribe. Pero ¿por qué justamente congelado? Pues aunque no lo crean, un mes después del fallecimiento de este mismo, escuchen, fue registrada la primera persona criogenizada. Siendo un psicólogo por parte de una organización sin fines de lucro, la gente empieza a decir, si esto sucedió tan cerca, capaz y también congelaron al señor Disney. Es algo interesante de pensar, pero no. Hay que entender que la criogenización es más un pensamiento de capaz en un futuro se puede descongelar y reanimar. Y aún no se percibe ninguna fecha de cuándo se pueda ya lograr eso. Y quitando eso, la enfermedad de Walt Disney estaba tan avanzada que ya la tenía regada en todo el cuerpo. Fue al médico porque le dolía las piernas y la situación está en los pulmones. Y a la semana de haberle dado la noticia, a pesar de que fue intervenido justo en ese momento, estiró la pata. Imagínense que de repente si lo hubieran mandado a enfriar para que en 1000 años le resolvieran ese asunto, y pasan los 1000 años, lo meten al air fryer, lo descongelen, cuando lo ven sin pulmones y lleno de cáncer, el médico dijera, jeje, duplícalo y dáselo al siguiente. Pero por la gravedad del asunto y el poco tiempo entre el anuncio de la enfermedad y su fallecimiento, está muy complicado el haber llegado a la conclusión de, vamos a frizarlo. Ni me quiero imaginar cómo estaba todo a nivel burocrático. Es que no da tiempo para que el carajo lo metan al freezer. Y bueno, esta teoría o creencia ha sido tan popular que ha sido satirizada en series, por ejemplo, como iCarly. Pero ¿qué tiene que ver Frozen? Pues resulta que esta teoría tuvo un renacimiento justo después de estrenarse esta aclamada película, para según hackear el algoritmo y cada que busques Walt Disney Frozen, que sería algo como Walt Disney congelado, ya no saliera estas teorías de que el señor está hecho paleta tamaño humano debajo de los parques de Disneyland, que chistosamente sí sería muy ingenioso. El detalle es que esto solo funcionaría si la película fuera exitosa, lo cual sí fue. Pero esto es trabajar sobre una teoría que está basada en otra teoría que no se puede sostener ni por ella misma. Y lo único que sí se podría decir que es cierto es que muy posiblemente bajaron la cantidad de veces que las personas se acercaban a la oficina a preguntar, hey, ¿dónde está el rapado marca Walt Disney? Que tampoco le veo una necesidad de haberlo hecho en caso de que hubiera pasado, en mi opinión, que a pesar de su creatividad y toda la cosa, este ser humano tiene unas maneras muy cuestionables de pensar. Aunque, pensándolo bien, esto no es algo que a las grandes industrias le dé importancia. Esta teoría es muy rara en términos de tiempo. Remontémonos a 2013. Estábamos aún iniciando con la época de los smartphones y los teléfonos inteligentes. Los juegos eran bastante básicos, y uno de ellos en cual revolucionó la tienda de los dispositivos móviles fue Talking Tom, donde el atractivo era tomar el concepto de mascotas virtuales, pero con el añadido de que todo lo que le decías te lo repetía pero con una voz más aguda. De allí el talking. Sí, eso fue una gran revolución y el pic de la comedia en internet, pero son los 2010. Incluso en esa época o cercano la gente pensaba que el mundo se iba a acabar. Y como todo, si algo funciona, mucha gente lo va a querer replicar. Hasta la misma compañía detrás de Talking Tom, Outfit 7, que hizo secuelas y spin-off de los mismos juegos con el mismo molde, solo que con distintos skins y reforzando el estilo de mascota virtual con minijuegos y así. Pero solo estamos hablando de la empresa madre. Los demás hacían lo mismo, pero con calidad dudosa, como hacer literalmente lo mismo pero más piedrero. Un nugget hiperrealista, no sé por qué aparece Pau RTX 2, un bebé Santa Claus y los presidentes de los Estados Unidos. Miren, para que vean lo tan maldita sea que se hizo todo esto, Talking Tom salió en noviembre de 2013. Mientras más me lo mama, más me crece. Y entre lo que quedaba de noviembre y diciembre sale Talking Obama. ¿Y por qué precisamente él? Porque bueno, en esa época estaba gobernando el negrito. ¿Y por qué explico todo esto? Estamos aquí todo pila, ubicados de que esto nació en 2013. A finales de 2019 y 20, casi una década. Gracias a la plataforma TikTok, y que bueno, también estamos pasando por una crisis humanitaria llamada pandemia que nos mantenía todo encerrado y la gente no tenía más nada que hacer que no fuera desvalijar los estantes de papel toalé en los mercados. Detalles. Empezaron a salir videos donde daban testimonio que según personas estaban siendo vigiladas desde sus casas. Autos extraños se detenían frente de ellas por largos periodos de tiempo. Incluso secuestros. Y todo apuntaba a una sola cosa: que todas las personas que habían vivido este inconveniente se habían instalado recientemente Talking Obama. Ya de por sí existe una polémica mezclada con creepypasta sobre las aplicaciones Talking y ser observado. No era nada nuevo. Pero aquí, gracias a los factores de la desinformación, y que bueno, la gente no tenía como que nada que hacer, la aplicación se llenó de malas calificaciones y reportes sin fundamentos.
Y tampoco ayudaba que cuando te metías los permisos que te pedía la aplicación salía un montón de cosas que nada que ver. Aunque siendo justos, muchas aplicaciones que usamos comúnmente piden permisos algo curiositos y que tienen su explicación en tema de mercado, conocer a su gente, pero en el peor de los casos simplemente venden tu información para darte publicidad más personalizada. Suena preocupante, pero estándar de hoy en día simplemente hacen eso. Esperemos que en un futuro se pone peor. Y llegó a tal punto que no solo había videos de TikTok, sino que también artículos en páginas de noticias digitales. Pero con todo esto con fuente cera de agua, porque no había manera de confirmar nada de lo que estaba sucediendo. Porque no había ninguna opinión o interés por parte de sedes de investigación pública o privadas sobre que si te descargaba esta aplicación según te ponías en el ojo de los secuestradores. Y esto se pone aún peor porque cuando investigas, esta aplicación viene de un país raro, que encima usó la cara de uno de los presidentes de Estados Unidos y que según se lleva a la gente. Y los gobiernos gringos no han demostrado que cuando hay una aplicación que tiene movimientos muy extraños o se dice que tiene movimientos muy extraños y proviene de un país que no sean ellos, tiene una respuesta no tan suave. Entonces no tiene sentido. Aparte que por las malas calificaciones la aplicación se dio de baja de las tiendas. Tampoco como que se perdiera mucho y a la final no se confirmó nada porque no había nada que confirmar. Solo fue un creepypasta que se llevó muy lejos y que padres de familias y los niños, siendo niños, se lo creyeron. Y también es una aplicación copia de Talking Tom pero con Obama. ¿Quién va a defender eso con capa y espada? Y de nuevo regresamos a la pandemia. El virus nos hizo más daño de lo que pensábamos. Cuando llega un nuevo virus, no digamos que sea una amenaza mundial, pero que se atente, digamos, con algunos países o uno que otro continente, lo más lógico es hacer una vacuna. Para eso existe, ha funcionado así durante décadas. Y la gente en contra de eso era una minoría bastante bulliada junto a los terraplanistas. Pero no, resulta que explicarle a la gente que las vacunas no es que simplemente era como estaba hecha esta, sino que como funciona en general las vacunas es inyectarte el virus en un estado dócil, inofensivo, dormido, para que cuando el cuerpo lo vea el sistema de defensa se acostumbre. Es como un simulacro, porque lo común es que cuando uno se enferme y sobrevive a una enfermedad, el cuerpo se adapta para que o no te dé o la segunda vez que te dé sea menos fuerte. Y las vacunas están para que hagas todo esto de manera segura o casi segura y te ahorres el en caso de sobrevivir. Bueno, esto hizo que mucha gente entrara en pánico. Me reza pensar que la mayor parte del sector que reaccionó de esta manera son personas que son muy contemporáneas con nuestros padres, es decir, también son padres de familia y ellos nos llenaron de vacunas de pequeño. Y de allí se ramificaron muchas conspiraciones como por ejemplo que nos querían enfermar aún más, que nos querían controlar por agentes químicos o peor aún, con microchips. Se llegó a esta idea porque por esa fecha se hablaba o se especulaba sobre los chips mentales por parte de Elon Musk, las polémicas del 5G y las típicas creencias antivacunas que ya estaban dieron resultado a dos ideas. O el COVID fue una excusa / mentira / planeado o se aprovecharon de la situación. Pero el punto es que nos aseguraban que no iban a meter microchip para controlarnos. O le daban una connotación religiosa estilo esta es la marca de la bestia. Cosas así de simple. La gente pensó que estamos tan avanzados tecnológicamente para hacer eso. Primero nos infravaloran como raza humana cuando se trata de quién construyó las pirámides. Y ahora nos sobrevaloran porque según ya dominamos la nanotecnología. No hay punto medio. Olvidan que todos los países estaban en una crisis humanitaria viendo por fin quién sacaba una vacuna decente. Ni siquiera perfecta. Porque por un lado había una tasa muy alta de mortalidad y por otra la gente se estaba metiendo cloro. Prohibido olvidar cómo la OMS dio un comunicado de que hey, no se metan cloro meses después. Y esto es lo que voy a decir está fuera de guión porque me acabo de acordar que hubo gente que compró tanques de oxígeno industriales, no médicos, industriales. Ustedes saben el daño que se van a hacer al meterse eso. Sí, con ese mismo descaro de decir que ya no podemos meter robocitos por las venas para hacernos control mental. No hay mucho más que decir, solo parecía chingaderas al azar por gente loca. Pero hubo mucha gente. Y a diferencia de pensar que los pájaros son drones súper tecnológicos, porque esta creencia es muy peligrosa y que atenta contra la salud ya sea nuestra o de familiares. Y un dato chistoso es que yo conocí a alguien que creía que las vacunas se hicieron para enfermar aún más. Y bueno, uno pensará que esta gente es recogida de la calle, que tiene poca educación. No, esta chica estudia Derecho y ya iba por su segunda carrera. No hace falta ser analfabeta para creer en esto.
A pesar de que la teoría de este puesto pueda tener una connotación más ideológica, es bastante estúpida. Ya verán, el gran reemplazo. ¿Qué es? ¿Se trata de reptiliano? ¿Doppelganger? No. Trata de que la gente blanca, según es una minoría y está en peligro de extinción, y que todo esto está siendo orquestado por medio de los chinos, musulmanes, africanos, por medio del mestizaje. A ver, esto obviamente puede tocar temas que no mencionaré y que no necesito. Primero que nada, para que esto funcione es que el ser humano tiene que estar dividido en razas, lo cual es meramente algo conceptual, porque el ser humano no tiene tantas variaciones genéticas para considerar el hecho de que hayan razas, como con los animales. De hecho, pasa todo lo contrario. Tenemos muy poca diversidad genética, lo que lo hace algo muy peligroso, porque en caso de otro megavirus o un cambio climático abrupto, el porcentaje de tener seres humanos capaces o más resistentes se vuelve muy mínimo, y menos para clasificarnos como razas. Además que hasta con los mismos animales se debate esto y hay mucha más diferencia entre ellos. Y ya diciendo todo esto, es más una paranoia por parte de la gente blanca y no querer relacionarse con otras que tengan unas características distintas. Por ejemplo, la gente negra. No dijiste la palabra con N, te van a cancelar. Soy marrón, ¿qué pasa? Y si aún tienes dudas de que esto sea inviable, pregúntale a la monarquía, donde se juntaban primos y hermanos para preservar a los pura sangre, y así obteniendo las consecuencias de la endogamia, es decir, muchas enfermedades y deformidades. Y justo allí está lo hilarante: en vez de preservar los genes superiores y evitar el mestizaje, solo creas personas con mucho problema, y uno de ellos es la esterilidad. Irónicamente, seguir esta idea provoca la extinción, y que de hecho históricamente sí pasó. Y claro, extendiendo un poco la idea, esto no solo le pasa a la gente blanca, también a los egipcios. Por algo los faraones parecían en las ilustraciones que tenían como las cabezas raras. No era nada del lado artístico o aliens, tenían las cabezas así y poca calidad de vida, pero detalles. Hablando de dibujos raros, por algo también las pinturas de personajes históricos de la realeza también estaban como medio curiositas. Y es porque, bueno, ya saben, y aunque existen estas creencias que más que darme risas son preocupantes y peligrosas, es bueno que exista para siempre documentarse y saber por qué las cosas son como son. Aunque lo que creas sea la realidad, al no estudiarlo o reflexionarlo se vuelve un dogma. Y nadie quiere estar en un dogma. Nadie. Y de nuevo, nada es seguro, tal vez la tierra sí sea plana y las palomas de mi casa sí me estén vigilando, pero ya. Y eso ha sido todo por hoy. Dale like si te gustó el video, comenta qué te pareció o también puedes dar ideas para otras conspiraciones estúpidas. Capaz si le hago secuela. Compártelo con todos tus amigos y eso fue todo por este video. Nos vemos. Chao.